tenemos a nuestros siguientes invitados. De nuevo, le damos la bienvenida a Idoia Ortiz, directora del AI Public Tech Lab, y nuestro invitado, Alejandro Tosina, Senior Manager en Silo. Alejandro, Idoia, un placer teneros. Idoia, otra vez de vuelta. Alejandro, encantado. Idoia, todo tuyo. Muchísimas gracias, Alex. La verdad es que no podíamos terminar esta sesión de hoy sin hablar de los fondos europeos de recuperación. Todos sabemos que la digitalización es una parte sustantiva, vertical, absolutamente prioritaria en la asignación de estos fondos, y la digitalización del sector público es una parte sustantiva de este tema. Por eso queríamos hablar con Alejandro Tosina de Silo, experto en estos temas tan complejos, ¿no? Y mi primera pregunta creo que es la pregunta del millón, la que se pregunta, yo creo que todas las instituciones con las que trabajamos. ¿Cómo va a ser la asignación de esos 140.000 millones, 72.000 y pico millones que van a ser de ayudas directas? ¿Sabes algo más que lo que ha salido en las noticias? ¿Nos puedes dar alguna idea novedosa o alguna noticia novedosa al respecto? Pues muchas gracias, Idoia, por invitarnos a participar. Y lo cierto es que es una muy buena idea y muy buena pregunta, y espero dar algunas respuestas, ¿no? Dentro de lo que ahora mismo sabemos. Ahora mismo estos fondos están pendientes de ajuste fino, es decir, tenemos ya cierta información, hay pues ya un cierto compromiso de determinadas temáticas, de determinadas áreas de actuación, pero no está todavía cerrado ni el reparto final de programas, ni de organismos gestores, ni de temática de actuación. La información que tenemos es imperfecta, cosas que se van saliendo a la prensa, informaciones que se van preguntando a determinadas personas y van al final pues se va montando un poco lo que es la foto de este programa, ¿no? Un programa que es bastante jugoso, ya que se van a recibir unos 140.000 millones de euros en España, ¿no? Contando con unos 72.700 millones que irán vía transferencia y 67.300 en préstamos. ¿De acuerdo? O sea, son cantidades importantes, ¿no? Además, estas cantidades se tienen que invertir entre 2021 y 2023. Esto ya es un cambio respecto a la tradicional programación europea que va cada 7 años, ¿no? Entonces, eso también marca un poco un cierto interés en que sea una ejecución lo más rápida posible, ¿no? Para solucionar los problemas de la crisis, ¿no? que está llegando, ¿no? No obstante, evidentemente, la financiación europea tiene que pasar por una serie de filtros, una serie de trámites, y no esperamos que lleguen los dineros a los Estados miembros hasta pues, final de julio del año que viene, más o menos, ¿no? Tiene que pasar por comisión, por consejo, ¿no? Otra cosa que hay que decir es que aunque hay que invertir los fondos entre 2021 y 2023, tenemos el N+3 también, es decir, habrá 3 años más para poder ejecutar, es decir, habrá que adjudicar en esos 3 años y comprometer esos fondos, pero luego hay un margen más para poder ejecutarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sigue un poco la lógica de los fondos estructurales. Todavía no hay reglamento escrito para gestionar estos fondos, pero indudablemente va a ser muy parecido a los fondos estructurales que estamos acostumbrados a manejar. El FEDER, el Fondo Social Europeo, el FEADER, todos estos, ¿no? Al final, este dinero tiene que llegar para subvencionar grandes proyectos, ¿de acuerdo? Van a ser préstamos, subvenciones para proyectos que supongan pues, realmente aumentar la resiliencia y la recuperación de los Estados miembros. ¿Vale? Van a ser grandes inversiones públicas, ¿no? Y reformas. Entonces, son proyectos que hay que presentar a Bruselas y tendrán que ser aprobados por la Comisión, indudablemente, ¿no? Y en ello están ahora mismo las administraciones públicas trabajando. Y al final, después de todo esto, ¿qué se va a financiar? Pues se va a financiar muchas cosas. Es decir, al final pues, hay un montón de iniciativas que se quieren potenciar y hay una serie de objetivos fundamentales que van a marcar lo que es la ejecución de estos proyectos. Primero es la promoción de la cohesión económica, social, territorial de los Estados miembros, como pasa con los fondos estructurales. También, por supuesto, lo que es la mitigación de los problemas que están viniendo por la crisis, es decir, el impacto social, económico que estamos teniendo en forma de empleo, en forma de falta de crecimiento, ¿no? Y luego también fortalecer la resiliencia económica y social frente a crisis, ¿no? Frente a esta situación. Y por último, pues también apoyar transiciones ecológicas y digitales, que son un poco las grandes áreas temáticas un poco en las que se podrían englobar los distintos proyectos, ¿no? Al final también hay que basarse en lo que se está apuntando en el semestre europeo, ¿no? Pues hay una serie de prioridades que se están apuntando y que habrá que seguir también, pero vamos, son también muy generales. Son la digitalización, la transición ecológica, pues la mejora de la coordinación de la administración pública y su modernización, el apoyo al empleo, a las pymes, son al final grandes líneas que no van a salir de ahí. Al final las iniciativas van a ir por esas líneas, ¿no? Para organizar un poco todo esto, tantas temáticas y tantos intereses, ¿no? Pues la Comisión Europea ha lanzado una guía que ha repartido los Estados miembros
en el que, bueno, no obliga a seguir determinadas directrices, pero sí las recomienda encarecidamente, ¿no? Y al final hay como 7 grandes líneas temáticas que van a ser las que marquen un poco las actuaciones, ¿no? Entonces, de cara a posicionarnos para esas futuras actuaciones, pues habrá que ver que se va a trabajar en la modernización de la administración pública, en la conectividad del 5G, educación y formación de los empleados, la economía del dato, el transporte sostenible, la eficiencia energética y también lo que es las energías renovables, ¿no? Son un poco las 7 grandes áreas temáticas en las que la Comisión recomienda a los estados que dediquen los recursos que van a recibir. Y al final, ¿cómo se va a gestionar esto? Pues va a ser muy parecido seguramente, sin mucha duda, a lo que es la gestión de los fondos estructurales. Habrá pues una cogestión entre gobierno y comunidades autónomas. Ya tendremos a los distintos organismos gestores tradicionales de fondos posicionando proyectos, posicionando programas, iniciativas, retos y voluntades para gestionar y ejecutar esos fondos, ¿no? Y poder generar el impacto que cada uno en su área quiere tener, ¿no? Y por último, bueno, pues a corto plazo van a ser en las próximas semanas. El 15 de octubre es una fecha bastante clave porque se enviarán los primeros borradores a Bruselas, ¿no? Eso no quiere decir que acabe el mundo del 15 de octubre, es decir, se seguirán trabajando y se seguirán puliendo hasta que al final acaben llegando los fondos a segunda mitad del año que viene seguramente, ¿no? Pero cuando tengamos ya esos borradores, entonces ya podremos concretar mucho más de lo que he ido un poco desgranando de la información imperfecta y heterogénea que hemos ido recopilando en estas últimas semanas, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Hombre, a mí me preocupa un par de cosas que has dicho, ¿no? Si estamos diciendo que vamos a tener una estructura de gobernanza parecida a lo que hemos tenido antes, bueno, si nos quedamos con lo que hemos hecho antes, estamos un poco mal, ¿no? España en los últimos, bueno, en lo que fue el 2014-2020, en las ayudas que eran 50 y pico mil millones, o sea, no llegan a esos 70.000. O sea, a nivel de asignaciones está al 80%, el 20 de junio estaba al 80%. A nivel de gasto, de ejecutado, estábamos a un 35%. O sea, eso quiere decir que la maquinaria española no está funcionando para toda la gestión de este tipo de fondos, ¿no? Entonces, sabemos que esta vez es verdad que van a ser ayudas 100%, por lo tanto, esa parte de que parte del dinero se tenía que poner 50 o 20% que tenían que poner las comunidades autónomas no va a estar, pero ¿qué otras 2 barreras, y brevemente porque ya no nos queda mucho tiempo, crees que se dieron en el anterior periodo y que no se pueden repetir otra vez en este proceso de asignación y de ejecución de estos fondos de recuperación? Vale. A ver, no debemos despreciar el efecto de la última hora. Es decir, al final todavía no ha acabado el plazo de adjudicación, el final de este año, y como todos sabemos, al final será la avalancha, ¿no?, de proyectos y de actuaciones, ¿no? A ver, indudablemente no lo hemos hecho bien, es decir, los números están ahí, no somos de los últimos en ejecución presupuestaria en fondos estructurales en este periodo de programación, pero, a ver, yo no diría que ha habido como ningún gran problema o así en capital letters, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que han ido sumando y que hacen que la ejecución no sea la deseable a estas alturas. Podríamos hablar del retraso que se produjo al principio del periodo de programación en adjudicar los fondos, establecer los organismos intermedios, es decir, por una serie de circunstancias quizá políticas o quizá administrativas, al final ha habido un pequeño retraso o gran retraso en este periodo de programación en poner en marcha toda la maquinaria, ¿no? Luego también se habla de la burocracia, es decir, siempre se nos echa en cara a los españoles que somos muy burocráticos. Yo estuve varios años trabajando en administración pública y bueno, tuve que sufrir mucho lo que era la adjudicación de los fondos, ¿no? Perdón, que me haya por teléfono. Y al final, pues sí, está ahí la burocracia, pero hay que saber manejarla. Los profesionales de la función pública española saben manejarlo y, bueno, pues hay que programarlo y hay que ejecutar, ¿no? Yo creo que el principal punto lo has dicho tú. Se trata de la cofinanciación. Es un problema serio y que se ha afianzado en estos últimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, por cada euro que te da Bruselas, España o el Estado miembro tiene que poner un porcentaje de dinero, ¿no? Es decir, en España Bruselas financia entre el 80 y entre el 50% y el 80% de las inversiones o de las actuaciones. ¿Qué pasa? En una comunidad autónoma como Andalucía, pues paga el 80% por el PIB y por la situación socioeconómica. En Valencia, en Madrid, Cataluña, pues es el 50%. ¿Qué sucede? Que para una inversión, si Bruselas me da un millón de euros, yo tengo que poner otro millón con fondos propios o endeudarme. Y hemos vivido una época en los últimos años en la que se limitaba mucho lo que era el gasto público
y la propia acceso a la deuda, ¿no? Hay limitaciones al endeudamiento de entidades públicas, ¿no? Por lo tanto, es difícil encontrar esa cofinanciación y suele ser un problema para los organismos gestores, ¿no? Entonces, yo creo que algunas decisiones que se están tomando últimamente por parte de la Comisión Europea, por ejemplo, en los fondos de respuesta al coronavirus, ¿no? Que se pudo ampliar al 100% la financiación con fondos europeos, o la flexibilidad de la reprogramación, va a permitir que esto se pueda solucionar en el futuro si se mantiene esa política o esas medidas, ¿no? Si no se mantiene, evidentemente volveremos al principio, es decir, a tener que buscar euros de debajo de las piedras para intentar cofinanciar el dinero que nos venga de Bruselas, ¿no? Un poco yo creo que esos son los tres grandes problemas o barreras, fundamentalmente este último, el de la cofinanciación. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo, como he dicho al principio, no podíamos dejar de hablar de este tema. Ojalá seamos capaces de aprovechar la oportunidad que nos está dando o nos estamos dando desde Europa. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Alejandro, y todo tuyo, Alex. Muchas gracias, Idoia. Alejandro, un placer. Muchas gracias por compartir eso.